para hoy es desde la cruz al clímax de los tiempos. Desde la cruz al clímax de los tiempos. La crucifixión de Cristo, eso deben entenderlo, hermanos. La crucifixión de Cristo es un acontecimiento superlativo. Es demasiado grande. Y en los labios de cada cristiano o cristiana debería estar siempre la cruz de Cristo. Ustedes me preguntarán, ¿por qué, pastor? Mire, se lo voy a explicar así. La Biblia dice en el libro de Romanos que hasta la primera venida de Jesucristo a la tierra, cuando nació en Belén de Judea, hasta su primera venida, el pecado había reinado. Libremente. Nadie podía librarse del peso de su pecado. También la Biblia dice en Romanos que había reinado la muerte. Ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, entonces entró el pecado. Y a causa del pecado, la muerte. Y la muerte se enseñoreó de cada individuo que ha nacido en este mundo, porque fuimos creados para ser eternos. ¿Por qué una persona desea tanto que sus días se alarguen? No vivir tampoco, y ojalá vivir eternamente sin morir nunca. ¿Por qué? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que el Señor puso en nuestro ser eternidad, un sentido de eternidad. Todo hombre y toda mujer añora la eternidad, no morir nunca. Entonces, la razón es que cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo para que nunca mueran. Si la muerte entró a causa del pecado y el pecado entró a causa de la desobediencia de Adán y de Eva, entonces el pecado y la muerte, hasta que Jesucristo vino a esta tierra, reinaron. Y también, desde luego, había reinado Satanás. Satanás hacía de las suyas. Satanás tenía bajo presión a toda la humanidad. Pero cuando Jesucristo vino al mundo, ¿a qué vino Jesús? La razón por la cual Jesucristo nació y vino a este mundo fue para morir. Quien describe muy bien esto es el apóstol Juan. Los apóstoles en general, cuando relatan que Juan el Bautista dijo cuando vio que venía Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio a Jesús de inmediato como el Cordero de Dios. Eso es un lenguaje simbólico, metafórico. El Cordero de Dios. Porque Juan sabía muy bien proféticamente que cuando Jesús vino al mundo, vino para morir. Vino para ser presentado con el sacrificio agradable para toda la humanidad. Eso es. Isaías, como el evangelista Mateo, describen cómo estaba el mundo antes de la aparición de Jesucristo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Miren, lo que escribe Isaías y lo repite en el Nuevo Testamento Mateo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ese fue Jesús, que nació en Belén de Judea. Pero atiendan bien, pongan sus oídos en cómo este profeta Isaías, y después lo repite en el Nuevo Testamento el evangelista Mateo, describen el estado de la humanidad, de la sociedad, antes de que Jesucristo venga.
una sociedad en tinieblas, una sociedad en sombra de muerte, en oscuridad. Muerte, muerte, vida triste, vida acongojada, vida deprimida, vida de opresión. Ese era el estado de la humanidad. Mas cuando apareció Jesucristo, todo esto cambió. Por eso que es tan importante para los cristianos lo sucedido en el madero de la cruz. Es algo superlativo, demasiado grande. Los discípulos no entendían cuando el Señor les decía que era necesario que muera. ¿Se acuerdan? Jesús les dijo, es necesario que yo muera, que sea tratado muy mal por los sacerdotes, por los dirigentes judíos, por los escribas y fariseos, y que muera en una cruz. Jesucristo, poco antes de morir en la cruz, se lo comenzó a decir ya abiertamente, no tapaba nada, no decía, no dejaba nada en oculto. Pero ellos no lo entendían. Inclusive el apóstol Pedro dijo, que no te suceda nunca eso, maestro. Y Jesucristo tuvo que reprenderlo, porque no hablaba Pedro, Satanás hablaba por la boca de Pedro. Apártate de mí, Satanás, le dijo, porque Pedro no quería que su maestro muera. No te puede pasar eso. No puedes permitir eso. ¿Por qué, hermanas? Ellos no entendían que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos esperaban que Jesús inmediatamente comience su mesiasgo de liberación, como era la esperanza mesiánica de los judíos, que el Señor se levante como el Rey de Reyes y Señor de Señores y los liberte del imperio romano, de su opresión. Pero no, ellos no entendían que todavía no había llegado eso, que la primera etapa de la venida de Jesucristo aquí a esta tierra era morir como el Cordero de Dios es sacrificado, como el sacrificio perfecto por nuestros pecados, como el sacrificio más sublime de la historia de los sacrificios, como el clímax de los sacrificios. Ellos no lo entendieron. Por eso, cuando Jesucristo fue crucificado y murió y lo sepultaron, los discípulos se llenaron de desesperanza, se encerraron. Algunos quisieron volver a sus trabajos, a pescar. Ya no había esperanza para ellos. Gloria a Dios. Cuando Jesucristo resucitó y se manifestó a ellos, comprendieron las escrituras al respecto, que era necesario que él muera. Jesucristo reprochó a Cleofas y al otro discípulo que iban camino a una aldea campesina llamada Emaús. Ustedes todavía no entienden las escrituras. No han leído, no entienden, no comprenden que era necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea crucificado. Oh, hermanas y hermanos, cuánto cristiano, cuánto evangélico seguramente hoy día no pesa la realidad de la cruz, no valora la realidad de la cruz. Les quiero preguntar, hermanas, hermanos, ¿comprenden bien ustedes la razón de la muerte de Jesucristo? ¿Ustedes lo entienden bien? ¿Ustedes lo tienen claro? ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz? Es el asunto que deberíamos tener más claro. ¿Por qué? Porque allí se encuentra nuestra salvación. En la cruz de Cristo se encuentra nuestra salvación. Mis hermanas y hermanos, si Jesucristo hubiese determinado que aquellas 70 legiones de ángeles que estaban preparados para él hubiesen venido a librarlo de la cruz y él no hubiese permitido pasar por la cruz, no habría salvación para usted ni para mí. Por eso es que Jesucristo murió callado. Por eso es que Jesús dijo, pongo mi vida para volverla a tomar. Porque su sacrificio era el perfecto plan de Dios para libertarnos del pecado, para salvarnos. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados,
y resucitado para nuestra justificación, para que seamos declarados justos mediante la fe en Él y en su sacrificio, para que tú y yo seamos presentados justos delante de Dios. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice la Biblia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es algo extraordinario. Por eso yo valoro tanto la cruz. Y es por eso que el apóstol Pablo decía, para los que se pierden, los incrédulos, la palabra de la cruz es una locura. Y los judíos piden señales porque no entienden nada de la cruz. Pero Pablo dice que para los que creen, como tu hermana, como tu hermano y yo, la palabra de la cruz es poder de Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Y el manantial de sangre que corrió del madero para limpiarnos de todos nuestros pecados. Aleluya. ¿Por qué nos denominamos evangélicos? ¿Por qué la gente nos conoce como evangélicos? ¿Sabe usted por qué? ¿Lo sabe? ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buena noticia. Y a ustedes le dicen evangélicos o evangélico, evangélica, como a mí me dicen evangélico. ¿Por qué? Porque yo acepté el evangelio, esta buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia del evangelio? Mire, mire, la Biblia lo responde clarito, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por su fe vivirá. ¿Por qué tú eres un evangélico? ¿Por qué tú eres una evangélica? ¿Por qué yo soy un evangélico? Porque cuando yo creí en Cristo, cuando tú creíste en Cristo, hermana y hermano, ¿qué pasó? La justicia que Cristo obró en la cruz, porque el único que pudo cumplir la perfecta justicia de la ley fue Jesucristo. Ni una tilde, nada cayó al suelo. Jesucristo cumplió toda la ley de Moisés. Por eso cuando Jesucristo muere en la cruz, muere un justo, muere un perfecto, muere un cordero sin mancha. Aleluya. Entonces Él cumplió la justicia que nosotros, ningún ser humano podía cumplir, porque nadie pudo cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés. Nadie. Por ende, todos éramos malditos, porque cuando una persona no cumplía la ley, era declarado maldito y todos estábamos bajo maldición. Pero como Jesucristo cumplió la ley, era justo, perfecto. Y cuando muere en la cruz, matan a un justo, a un perfecto, sin mancha. Por eso es que Pilato se lavó las manos, porque vio que Jesús nunca había pecado en nada. Y estaban matando un justo en la cruz, el cordero sin mancha. Eso es la justicia perfecta. Entonces, cuando tú crees en Jesucristo y lo recibes en tu vida, Dios te imputa su justicia. La justicia de Cristo es tuya. Y ahora Dios no te ve a ti directamente, te ve a través de su Hijo Jesucristo. Y como tú tienes a Jesucristo en tu vida, Dios te ve justo. Dios te ve justa. Por eso somos evangélicos. Por eso el evangelio es una buena noticia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Cuán importante es entonces lo que dice, ¿no es cierto?, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, los que recibieron a Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque cuando tú recibes a Jesús, tú recibes la justicia de Cristo que se te imputa, está en ti. Por ende, tú eres santo. Aunque tú tengas imperfecciones, tú eres santo. La Biblia dice que tú eres santo. Es un error decir yo no soy santo. Tú eres santo, tú eres santa. Por eso es que la Biblia, cuando se refiere a la iglesia, Pablo escribe a los santos que están en la iglesia tanto. Yo podía decir a los santos que están en Punta Arenas, a los santos que están en Lago Ranco, a los santos que están aquí en Santiago, a los santos que están en Coyhaique, a los santos que están en Yanquihue, etcétera, porque son santos no por sus méritos, sino porque Cristo, al vivir en sus corazones y tener ustedes el sello del Espíritu Santo, los ha declarado santos. Esto es doctrina excelsa, esto es bendita palabra de Dios. Tengamos claro, hermanos, que desde la manifestación del Hijo de Dios comenzaron los postreros días.
El libro de Hebreos dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Cuando Jesucristo vino al mundo, sépalo usted muy clarito, comenzaron a correr los últimos días de la historia, los postreros días, los 2 milenios que han pasado desde que Jesucristo vino al mundo, son milenios de gracia. De gracia. ¿Qué significa gracia? Significa favor inmerecido. Tú, mi hermana, tú, mi hermano, y yo no merecemos ser salvos. Si la salvación donde tú estás y que tú tienes es obra de la gracia de Dios. Favor inmerecido. Porque gracia significa favor inmerecido. Dios te regaló la salvación. Por eso es que el apóstol Pablo decía, gracias a Dios por su don inefable o su regalo tan grande que uno no encuentra las palabras para expresarlo, para decirlo, tan grande que es este don, este regalo de Jesucristo, de parte del Padre, su Hijo, que nos dio para que seamos salvos. Nos dice la Biblia que el pecado reina para muerte. Tendremos que seguir mientras vivimos. Tendremos que seguir yendo al cementerio a sepultar a algún ser querido, algún hermano o hermana en la fe. Porque la Biblia dice que el pecado reina para muerte y todavía la muerte no es destruida. Porque la Biblia dice que el postrer, el final enemigo que será destruido es la muerte. Dios todavía le permite a la muerte matar a la gente por las enfermedades, por el cáncer y por tantas cosas que vienen. El mismo COVID-19, ¿cuántos muertos ha producido? La Biblia dice textualmente en Romanos 5 que el pecado reina para muerte, pero nos da una gran noticia también la Biblia, que la gracia reina por la justicia de Cristo en la cruz. Por eso la gracia reina para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:21, aleluya. Está bien, seguiremos sepultando a personas, a hermanos, a seres queridos, pero ya la gracia está reinando para vida eterna. Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos vida eterna. Bendito sea Dios. Y porque la gracia reina, por lo mismo predico un mensaje de esperanza, siempre de aliento, siempre de apoyo, siempre motivacional para mis hermanos. Porque al leer la Biblia, yo encuentro este pasaje que siempre me ha bendecido. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque en este tiempo vemos que el pecado abunda. Por lo que espero también que en este tiempo la gracia de Dios sobreabunde. Cuando muchos cristianos están hablando de pesimismo, ya no vendrán tiempos mejores o alguna cosa así. Yo digo, no se sorprendan si viene un avivamiento. Si Dios mueve a su iglesia, si Dios la levanta con poder, porque Dios es un Dios de gracia. Y cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Antes de que lleguemos al clímax del tiempo, antes de que lleguemos al momento en que Cristo arrebate a su iglesia, comience la grande tribulación, yo creo que el Señor, por su gracia que sobreabundará, salvará millones de almas que necesitan ser salvadas todavía. Ahora, ¿cuándo será el clímax de los tiempos? Primero, debemos dejar claro que la Biblia se refiere a ella, a ese acontecimiento inextensamente. Muchas veces la Biblia habla del clímax del tiempo final. Jesús vendrá en su segunda venida, esperamos su segunda venida. Hay tantas citas en la Biblia que anuncian la segunda venida de Cristo que no me voy a detener en esto porque ya lo he explicado otras veces. Y entonces Jesucristo terminará con el gobierno humano. La Biblia dice que en Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y entonces Jesucristo regresa y Él comienza a reinar. Bendito sea Dios. Y entonces el mundo va a experimentar un gobierno de 1000 años de paz, porque Satanás será atado por un poderoso ángel y será encadenado, lanzado al foso del abismo.
Satanás no estará aquí en la tierra cuando Cristo reine desde Jerusalén y toda la tierra será llena de la paz, de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Alabado sea Dios. Entonces, después de eso, que Cristo haya reinado 1000 años, la Biblia dice que Dios creará cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia, y la capital de esta nueva tierra será la nueva Jerusalén, que como una piedra de jaspe maravillosa descenderá del cielo, y ahí estaremos los hijos y las hijas de Dios. Oh, qué esperanza nos da este evangelio. Oh, qué bendición es ser de Cristo y perseverar en este camino. Alabado sea su glorioso nombre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, concluyendo este mensaje, queridas hermanas y hermanos, y si hay por ahí algún amigo o amigo que escuche esta palabra, hasta hoy, desde la cruz hasta hoy, es tiempo de gracia. Ahora cualquier persona que cree en Cristo es salva de inmediato. Dios no tramita a nadie. Tú tienes que creer en Jesucristo, recibirlo por la fe en tu vida. Inmediatamente Dios te aplica su justicia, te imputa su justicia, te sella con el Espíritu Santo, te hace nacer de nuevo y eres una nueva persona. Tu nombre pasa a estar inscrito en el libro de la vida, porque todavía estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Claro que sí, hasta que llegue el día en que los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fíjese, quiero concluir este mensaje con una cosa bastante curiosa. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta al respecto. Cuando Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret la escritura de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, que se cumplió en él ese día, cuando leyó el libro del profeta Isaías que le pasó a la autoridad de la sinagoga. Hoy día se ha cumplido esta palabra en mí, dijo Jesús, ¿se acuerdan? Bueno, él lo hizo hasta cierta parte, no leyó todo el pasaje que tenía que leer. ¿Qué leyó Jesús? ¿Cómo concluyó su lectura? ¿Dónde concluyó su lectura Jesús? Pongan atención. A predicar el año agradable del Señor. Ahí terminó Jesús su lectura. Y esto se ha cumplido en mí, dijo. Pero le faltó leer lo que continuaba. ¿Y qué continuaba del profeta Isaías? Y el día de la venganza del Dios nuestro. Y el día de la venganza del Dios nuestro. O en otra palabra que dice el día de la ira de Dios. ¿Por qué no lo hizo el Señor? ¿Por qué no leyó esa parte? Porque con su venida comenzaba el periodo de la gracia, el año agradable del Señor, tiempo de salvación, tiempo de liberación del pecado, tiempo de vida nueva. Todavía no había llegado el tiempo del juicio, de la ira final, de la venganza del Dios nuestro. La otra parte se va a cumplir en el fin de los tiempos, con la grande tribulación, cuando el Señor derrame su ira sobre la gente. Hoy día los gobernantes están dictando leyes para afirmar el pecado y la maldad. Hoy día el mundo a destajo está cometiendo todo tipo de pecado y va contra la ética, pero llegará el día en que la ira de Dios que está acumulada diga hasta aquí nomás. Cristo regresa después de la grande tribulación, porque primero Cristo arrebata a su iglesia. Y una vez que arrebata a su iglesia, a sus santos, que van a estar con él para siempre en el cielo, en los aires, dice la Biblia, una cosa, comienza la gran tribulación, que son 7 años, y viene la ira de Dios ahí. Y cuando termine la gran tribulación, Cristo regresa en gloria y majestad, y todo ojo le verá, y comenzará con su gobierno de 1000 años de paz. Mis hermanas y hermanos, qué tremendo. Por eso el título de este sermón fue Desde la cruz al clímax de los tiempos. Dios los bendiga mucho y voy a orar por ustedes ahora.